Buenas noches. Hoy en Mesa de Redacción hablamos de las previsiones económicas de nuestro país. Analizaremos con nuestros invitados las perspectivas del gobierno, de Europa y de los empresarios y cuáles son también las previsiones de creación de empleo en nuestra comunidad en un momento en el que empresas como Kimberly-Clark en Calatayud cierra sus puertas o General Motors que ha anunciado recortes de producción. Para ello nos acompañan esta noche aquí en este programa José Ignacio Senao, concejal del Partido Popular. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Pascual Moreno, médico. Buenas noches, Pascual. Buenas noches. Y Marina Sevilla del PAR. Marina, buenas noches. Hola a todos. Vamos a comenzar hablando de economía, de esas previsiones económicas. El presidente Mariano Rajoy ha dicho que las va a revisar previsiblemente a la baja después de que Europa también lo haya hecho. Ayer los grandes empresarios españoles retrasaron la salida de la crisis o el comienzo del crecimiento y la creación de empleo a 2014, y en Aragón hemos conocido esta semana que Kimberly-Clark en Calatayud cierra sus puertas y sus 208 trabajadores tendrán que irse. También General Motors parece que tiene problemas también con la producción, no se ha decidido todavía esa producción. Que están empeorando las previsiones económicas, no siguen el ritmo esperado, José Ignacio. Bueno, yo los datos que tengo son los que conocemos todos y los que el presidente del gobierno de España y el presidente de mi partido pues ha adelantado, ¿no? No cambian sustancialmente. Él lo que ha hecho ha sido una advertencia de revisión por los acontecimientos que están pasando en Europa, un poco pues la situación euro, que influye por supuesto pues también en la recuperación de España, pero los datos que tenemos no han variado, ¿no? Es decir, el segundo semestre del 2013 va a ser mejor que este semestre, que el primero, y en el 2014 es donde se espera la recuperación. Van a reajustar algunas décimas probablemente, pero en líneas generales no podemos decir que van a variar esas previsiones iniciales de una mejora a finales en el segundo semestre del 2013 y por lo tanto ya una recuperación a lo largo del 2014. ¿Son, Marina, adecuadas las políticas económicas del gobierno para salir de la crisis, para crear empleo? Actualmente todavía hay que modificar algo. Hombre, yo soy, por mi propia formación, más keynesiana y defiendo otras maneras de generar estímulos en la actividad económica. Efectivamente hay cosas que se tienen que hacer, que era necesario hacerlas, hay cambios
eran necesarias, otra cuestión son los tiempos. Yo creo que hemos tardado mucho tiempo, todavía quedan ajustes importantes en materia de reforma laboral. La reforma no está dando resultados, no sé cuándo lo darán, pero ese cambio estructural todavía no está dando resultados, y yo creo que se podrían realizar mayores políticas de estímulo económico, y sobre todo la Unión Europea debería de hacer un cambio en esa actitud de forzar a los países a hacer esos ajustes, porque los ajustes lo que provocan por parte de las administraciones también es una mayor caída de la demanda. Yo, con relación a este debate, creo que estoy viviendo un déjà vu. Yo no sé si te acordarás, Pascual, que con Jorge Azcón ya mantuvimos un intenso debate donde yo manifesté que las previsiones económicas del gobierno estaban erradas y que eran más optimistas de lo que la realidad iba a producirse. El gobierno previó una recesión del PIB de un 0,5%, cuando la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ya está triplicando ese dato de que se esté produciendo durante este año una recesión del 1,5% del PIB. Yo creo que estamos en una situación muy complicada, no soy tan optimista, me gustaría compartir el optimismo de mi compañero de mesa del Partido Popular, pero yo no soy tan optimista. Seguimos estando en un momento muy complicado, las exportaciones van bien, pero no van tan bien como lo que nos está haciendo llegar a pensar. La banca, a pesar de haber hecho entre todos los españoles un esfuerzo muy importante de inyectar liquidez, todavía no está soltando dinero y no está facilitando el crédito a asuntos internacionales, como también manifiesta mi compañero Ignacio. Asuntos como el de Chipre tampoco nos están ayudando. Esos ajustes, ese saneamiento que tiene que hacer todavía la administración pública en cumplimiento de esos objetivos del déficit que nos ha marcado Europa, no son buenos, tampoco buenos compañeros para una recuperación económica. Yo creo que los ciudadanos vamos a tardar muchísimo tiempo en ver la recuperación económica, entre otras cuestiones, porque cuando España empiece a crecer, tenemos que entender que los comercios, las industrias están a aproximadamente un 40% de producción. Y cuando empecemos a crecer, todavía habrá que crecer en ese 60% para empezar a consolidar los puestos de trabajo que hay, porque es que estamos a un 40% de producción de todo nuestro potencial. Y solamente cuando se llegue a ese 100 podremos ver que se empieza a crecer en materia de creación de empleo. Así que yo soy muy poco optimista. Yo recuerdo que en el año 2008 se hablaba de crisis, se hablaba de que la crisis saldríamos en el 2010, estamos en el 2013 y hay gente que dice que en el 2014. Yo creo que de la crisis
que saldremos a más largo plazo. Ojalá me equivoque y ojalá de verdad las medidas estructurales que se están haciendo con el esfuerzo de todos los gobiernos, de las comunidades autónomas, de las entidades locales y de los españoles, pues empiecen a tener visos de recuperación. Pero yo creo que tiene que haber un cambio, sobre todo en la política europea. Europa tiene que funcionar como en bloque y para eso tienen que adoptarse medidas que no se están adoptando. Lo último, lo del Chipre, pues resulta también muy llamativo. Si nos da tiempo hablaremos después un poquito de Chipre. Pascual, ¿eres también, compartes ese pesimismo de Marina? Bueno, no sé si es pesimismo o es simplemente realismo, ¿no? Yo comparto con Marina la visión que hace y voy incluso un poco más allá. Marina recordaba esa conversación con Jorge Azcón. Los que estéis aquí, incluso los que nos ven, recordarán que yo me jugué pincho de torque y cañones con Jorge a que esas previsiones no se cumplían, y sospecho que para mi desgracia nos va a tener que pagar el A ver si me va a tocar pagarlo a mí. No pasa nada, sois compañeros. Yo creo que a mí me viene a la cabeza muchas veces Paul Krugman, el Nobel de Economía, más de una vez ha criticado las políticas de la Unión Europea diciendo además algo que para mí tiene mucha consistencia, y es hasta qué punto las políticas de austeridad no pretenden solucionar la crisis económica, sino aprovechar la crisis económica. Es decir, a rebufo de esta situación, bueno, pues reducir efectivamente estado de bienestar, recursos que tiene la sociedad para de alguna manera establecer una red social en diferentes ámbitos que todos conocemos: la educación, la sanidad, los servicios sociales, bueno, pues de alguna manera dejando un modelo político pues más cercano al neoliberal, ¿no? Y yo creo que tiene razón, ¿no? Es decir, yo creo que se está aprovechando un poco esta coyuntura porque aquí hay dos alternativas. Una es lo que se está haciendo a este lado del Atlántico, y ya lo estamos viendo, y el efecto que tiene y el resultado que tienen esas políticas. Yo cada vez que oigo hablar a los economistas de hacer predicciones, me los imagino con un par de velas negras y una bola de cristal delante, porque hace poco era el último trimestre, ahora ya lo hemos dejado para el año que viene y luego lo iremos prorrogando hasta que acertemos, ¿no? Y en cambio, al otro lado del Atlántico se están llevando políticas de estímulo, políticas de incentivación de la economía desde el Estado, que están teniendo resultados y que están impidiendo además que el paro aumente, que es un indicador muy claro para la sociedad norteamericana respecto a su situación económica. Y a mí aquí a veces me da la sensación de que se nos llena la boca cada vez que salen las cifras del paro, pero realmente los indicadores que mueven las políticas pues son la bolsa y son
efectivamente de jóvenes o de críos incluso llegábamos a ver la Unión Europea como una solución, como una solución para un continente, pero también una solución para este país, para que muchas de las cuestiones, además incluso de disgregación política, se solventaran en ese ámbito de compartir proyecto común con los ciudadanos de la Unión Europea, y la Unión Europea sigue siendo un ámbito en el que no hay visión, no hay políticas. Hoy el profesor Serrano Sanz, en un artículo muy lúcido en el Heraldo, habla de que tenemos políticos de vuelo gallinacio cuando hablamos de Europa. Salen de las cumbres, y a mí me llama la atención, todos los políticos salen de las cumbres diciendo lo que le han sacado a Europa para su país. A mí me parece absurdo. Eso no es Europa. O sea, no vamos a ver cuánto hemos sacado y cuánto nos hemos dejado en la gatera para conseguirlo. Y es el mensaje que empezó a hacer la Thatcher, pero nos lo hemos acabado creyendo desde todos los países, cuando precisamente esto hablaba de construir algo común, no de ver que saca más de la bolsa común, ¿no? Yo querría amortiguar un poco el pesimismo de mis compañeros de tertulia, en el sentido de que hay que ser realistas. Evidentemente hay que ser realistas, y no benefician nada situaciones que pueden vivirse en Europa, como lo de Chipre, como algunas decisiones que se van tomando no acertadas y que perjudican a todos los países miembros. Pero bueno, el gobierno de España está planteando seguidas una serie de medidas ahora con los autónomos, que hay que incentivar sobre todo esas políticas de cara al autónomo, que puede ser una potencial creación de empleo. Aquí no estoy de acuerdo, la verdad, contigo con lo que decías en cuanto a que hay empresas que tienen que llegar al máximo de producción, pero el trabajo del autónomo, que también se ha perdido mucho, hay que recuperarlo a través de incentivos. El incentivo con los más jóvenes, que también es una preocupación que tiene que estar, pero sería deseable que todo esto fuera amparado por la propia Unión Europea y que fuera unos programas, es decir, no lo que saco para mí, sino lo que sacamos entre todos, y poder hacer así un afianzamiento de cara al futuro. Pero bueno, el gobierno de España, como digo, ha planteado ahí una serie de medidas que estas sí que son muy novedosas y que están pendientes también de ver, y que nosotros confiamos en ellas. Lo que pasa es que Mariano Rajoy, bueno, pues es un hombre realista que está viviendo el día a día, que tiene que estar con los pies en el suelo y con los ciudadanos, y cuando se ven estas situaciones que se están viviendo, pues evidentemente hay que constantemente mover las ordenadas y las coordenadas para saber en qué situación nos encontramos. Pero bueno, como es un problema de todos, yo entiendo que vamos a salir adelante
pesimista. Yo no me he jugado todavía el pincho, pero vamos, me solidarizo con Jorge Azcón y estoy dispuesto también a pagar otro pincho más, ¿no? O sea que no pasa nada y entiendo que sí que veremos posibilidades de progreso en este caso, de mayor empleo, sobre todo porque es el problema principal que tenemos hoy por hoy, a partir de este segundo semestre, y esto lo veremos pronto, pero decir. Y en Aragón, ¿cuáles son esas previsiones? Porque esta semana se ha conocido que Kimberly-Clark en Calatayud, la empresa más grande de esta localidad, pierde todos se destruyen todos esos empleos. ¿Cuáles esas previsiones? Pues en Aragón entramos en la crisis incuestionablemente en mejores condiciones que otras comunidades autónomas, y seguimos estando en mejores condiciones que otras comunidades autónomas, pero no tenemos que olvidarnos que los problemas estructurales que sufre España pues inciden de manera directa en la situación económica en el ámbito local. Al final la empresa, pues por ejemplo, la empresa Kimberly, la fábrica de pañales, ha decidido que cambia su localización porque le interesa otros mercados distintos que el europeo. Y en ese sentido, pues con la globalización, pues tenemos vivimos en el contexto que vivimos y tenemos el problema que tenemos. Indudablemente, el impacto que tiene el cierre de la fábrica de pañales en Calatayud es brutal, porque son más de 200 empleos que se suman pues al cierre de la empresa de cerrajería de CISA o al cierre de Dona Automoción, y es cierto que en Calatayud y su comarca pues están pues ha caído muchísimo ese dinamismo industrial que parece que estaba resurgiendo en ese corredor económico. Pero también yo creo que desde el gobierno se realizarán medidas de estímulo específicas para esa comarca, y yo también voy a dar un contrapunto, porque hay veces que es cierto que tenemos que ser un poco positivos. Yo creo que en épocas de crisis los sectores primarios empiezan a coger fuerza y el sector agrícola, bueno, pues está teniendo una reacción muy positiva en nuestra comunidad autónoma. Forma parte, es una de las líneas de acción de la estrategia de competitividad y empleo del gobierno de Aragón, y yo creo que Calatayud tiene un importante potencial y mucho que decir también en ese sector agroindustrial que está dándonos buenos datos en la economía aragonesa, con ese incremento de la renta agraria, con ese incremento del valor de producción. Pero indudablemente no es una buena noticia, es un impacto económico muy importante. Ahora mismo lo que más tirón está teniendo esa comarca, pues quizá pueda ser el tema de la empresa de teleoperadores de Ateca, pero yo creo que
sea, Aragón tiene que crecer y tiene que crecer en industria. Y una economía fuerte y una economía solvente tiene que tener un tejido industrial importante y competitivo. Y indudablemente, a pesar de que hay otros sectores primarios como la agricultura, la ganadería, la minería, que tienen que ser importantes, desde luego tenemos que trabajar para que Aragón cuente con un tejido industrial importante. Pascual, brevemente para terminar el tema que cambiemos. Sí, bueno, lamentablemente, evidentemente, la situación que se produce con estas dos centenares de trabajadores y todo el entorno que tienen alrededor, ¿no? Y efectivamente una situación que es una paletada más a una muerta para una comarca que está sufriendo cierres desde el punto de vista industrial llamativos, ¿no? Además llama la atención, ¿no? Porque precisamente estamos hablando de una localidad privilegiada desde el punto de vista de ubicación, en un eje de relación con el centro de la península, que desde el punto de vista empresarial es muy interesante. Y de hecho yo he leído alguna crítica en el sentido de que, bueno, de que todo se va para Zaragoza capital, entre comillas, y en cambio, bueno, pues yo he conocido industrias como una industria eléctrica de componentes eléctricos de aquí de Zaragoza, que ha deslocalizado su producción a la Mama de Aragón y que ha centrado ahí su actividad económica. Entonces, yo creo que esta especie de competencia interna no nos conviene nada, ¿no? Yo creo que efectivamente hay que tratar de establecer las mejores condiciones para que la iniciativa privada pueda establecer sus proyectos empresariales y permitir de alguna manera que esto efectivamente empiece a tener más aire para todos. Bueno, pues así lo esperamos. Vamos a cambiar de tema completamente. Hablamos ahora de la doctrina Parot. El Tribunal de Estrasburgo ha dejado el caso visto para sentencia, aunque se resolverá en unos meses. Habrá que esperar para ver si finalmente eso no abolida esa doctrina. Bueno, como José Ignacio, ¿cómo ves esa posibilidad de que sea derogada? ¿Qué consecuencias podría traer? Vamos, yo la doctrina Parot, con la que estoy de acuerdo con todo menos con el nombre, porque a mí recordar por haber puesto bautizarla con el nombre de un asesino, pues la verdad es que no me gusta mucho, ¿no? Pero lo que significa en sí, entendemos que derogar esa interpretación de la ley sería algo en lo que verdaderamente yo no quiero ni pensar, no entiendo ni llegaremos a entender nadie que un criminal, da igual del ámbito que hablemos, no solo político, sino cualquier asesino en serie, cualquier persona, un violador, tenga la misma pena por hacerlo con una persona, es decir, asesinando a una persona, asesinando a 23. Eso no es lógico. Entonces ahí ha habido una interpretación. Yo creo que por mucho que desde un
creo que a Estados Unidos y esto que son muchos estados desde fuera de Estados Unidos les dijesen cómo tienen que aplicar las leyes. Yo creo que se ha llegado a una interpretación, que ha habido una mayoría en esa interpretación y que lo que haríamos bien es dentro de España estar más de acuerdo en estas situaciones. A mí no me gusta que la gente que ha asesinado a muchas personas, con el derecho legítimo que pueden tener a la reinserción y a reincorporarse a la sociedad en su momento, ¿verdad?, estén caminando por la calle como si nada. Esto no puede ser así en un Estado de Derecho. Y bueno, yo vamos, a título personal, y además coincide con la mayoría de lo que pensamos en el partido. Hoy he escuchado al ministro del Interior y evidentemente pues no estamos en modo alguno de acuerdo a que esta doctrina pueda anularse por una sentencia que pueda venir de fuera, con todos los respetos que podamos tener que darle a las interpretaciones jurídicas que hagan desde un tribunal expertos en la materia. Pero bueno, nosotros también lo hemos realizado aquí y creo que tenemos la potestad también de decidir en su momento y bueno, de adaptar las sentencias si viniera negativa, que yo espero que no lo sea, al hecho real que hay que vivir en España. Insisto, asesinos en la calle no puede haber, y no puede haber reducción de las penas para que una persona al final le salga a asesinar a 100 personas a 10 días por persona, ¿no? Porque entonces esto no estamos fomentando el delito y además no sería serio en un Estado de Derecho. Marina. Bueno, el tema de la doctrina Parot tiene distintas perspectivas, porque en el centro del debate está la interpretación judicial que se haga del principio de legalidad y de la retroactividad de las leyes penales. Pero yo me voy a agarrar al sentido común, que es lo que ha hecho José Ignacio. El sentido común y la justicia deben ir juntos de la mano. Hoy ha hecho una intervención brillantísima el abogado del Estado, Isaac Salama, en el juicio que se ha celebrado en Estrasburgo, que al final tenía su máxima significación cuando le ha hecho la pregunta de ¿es posible tratar a la persona que ha cometido un asesinato como al que comete 132? Entonces es cierto que cuando yo he leído alguna de las intervenciones del abogado del Estado me he acordado de Alicia en el País de las Maravillas, cuando la reina dice, mira, ahí está el encarcelado cumpliendo su condena, el juicio será el miércoles y el crimen se cometerá después, o algo así parecido. El problema de la doctrina de la sentencia del Tribunal Europeo es que se nos escapa del sentido común, pero realmente en el centro del debate está una interpretación judicial. Antes
antes, el Código Penal anterior al vigente permitía que redimir penas, cuando una persona trabajaba, pues permitía que obtuviera beneficios penitenciarios, y cuando se cometían crímenes pues, de muchísimas condenas, se consideraba que se permitía reducir esas penas a partir de los 30 años, que se entendía que era lo que una persona podía estar como máximo en la cárcel. El problema es que cuando se aprueba el nuevo Código Penal en el año 96, creo recordar, bueno, pues el Tribunal Supremo consideró, se cambió el criterio y se consideró que esa reducción de las penas tenía que computarse del total de las condenas. Es decir, si un señor estaba condenado a 300 años porque había cometido 132 crímenes, pues tenía que reducirse a partir del máximo total, es decir, que no a partir de los 30 años, sino del máximo total de la condenada, de tal manera que antes de la aprobación de ese Código Penal, lo máximo no se podían estar 30 años como máximo en la cárcel, y a partir de la doctrina Paro pues podía reducir uno la pena a la mitad, pero como computaban, no sé si estoy consiguiendo explicarme en la cuestión, pero bueno, de alguna manera con la doctrina Paro se consigue que una persona que esté condenado por muchos crímenes pueda estar 30 años en la cárcel, mientras que sin la doctrina Paro lo que no sucedía es que había personas que habían cometido muchísimos asesinatos o violaciones y podían irse a los 20 años podían salir de la calle. ¿Qué ocurre? Pues el Tribunal de Estrasburgo lo que considera es que con este cambio doctrinal se amplía la condena, se amplía, o la sentencia condenada consideraba que se ampliaba la condena y se amplía la pena. ¿Qué es lo que defiende el abogado del Estado? Que no. Que lo que se cambia es el sistema de aplicación del beneficio penitenciario. Yo estoy convencida de que efectivamente lo que se hace es interpretar y ser más justo, hacer más justicia con esa interpretación en cuanto a la aplicación de los beneficios penitenciarios, y yo espero que al final la gran sala del Tribunal de Estrasburgo pues nos otorgue la razón, porque evidentemente puede darse una situación de hecho pues que muy justa, como que gente que ha cometido muchísimos crímenes puedan estar en la cárcel bastante menos tiempo de lo previsto. Incluso, pues eso, como ha significado el abogado del Estado, como vamos a una persona que haya cometido 2 crímenes, cumplir la misma condena que la que haya cometido 132. Es una injusticia de facto, pero las cosas están así. Formamos parte de un sistema europeo, hemos firmado unos convenios internacionales, y lo que diga el Tribunal de Estrasburgo pues tendremos que cumplirlo.
Pascual. Bueno, comparto evidentemente esa visión desde el sentido común de que una persona que ha cometido un delito mucho más grave que otra tiene que tener una pena mucho más grave que esa otra, ¿no? El problema es que esto tiene que ver con el imperio de la ley, tiene que ver con que en un Estado de Derecho las leyes hay que aplicarlas correctamente, ¿no? Yo entiendo que lo que se pretendió hacer tenía todo el sentido común del que estamos hablando, pero la cuestión es si se hizo adecuadamente. Y eso es lo que está puesto encima de la mesa en el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, tratar de aplicar además con criterio de retroactividad un evitar que esa aplicación de los beneficios penitenciarios a los que a mis compañeros pudiera hacer que una persona que hubiera cometido varios delitos acabara en la cárcel antes de lo que la sociedad entiende que es adecuado, hay que hacerlo antes. Es decir, hay que hacerlo cuando uno modifica el código penal y a partir de ahí lo que resulta un poco llamativo es tratar de aplicarlo con efecto retroactivo, y eso es lo que el Tribunal de Estrasburgo probablemente está tratando de dirimir, ¿no? Porque de una manera efectivamente esos beneficios penitenciarios pueden ser tan injustos que permitan que una persona, antes de cumplir la pena que la sociedad entiende como adecuada, esté en la calle. Pero desde esta otra forma lo que ocurre es que los beneficios penitenciarios no tienen ningún tipo de impacto sobre la pena. Es decir, si no está penado a 300 años por muchos beneficios de los que tal, va a pasar sus 30 años en la cárcel, evidentemente, ¿no? Con lo cual, efectivamente, aquí la cuestión no es tanto, yo creo, de sentido común, de interpretación de lo que nos parece adecuado, sino de lectura puramente legal. Y yo no soy un experto desde el punto de vista evidentemente legal, yo soy médico, pero entiendo que lo que se está dirimiendo aquí es cómo se aplica ese imperio de la ley. Si está abolida esta doctrina, el gobierno ha dicho que harían ingeniería jurídica. ¿Es posible eludir esa sentencia de alguna manera? Yo no sé eso de las ingenierías jurídicas, no sé lo que es. Eso el ministro nos lo aclarará y tal. Pero yo insisto en que vamos a pensar lo que hace todavía el tribunal. Una cosa es aplicar el beneficio sobre el máximo tiempo posible de estancia en una cárcel en España, y otra cuestión muy diferente sobre la pena. Es decir, hay personas que están condenadas a 3.500 años de cárcel. Entonces, bueno, pues efectivamente el reo debe de saber que cuando es condenado, y esto no tiene por qué sorprender a nadie, pues si una persona es condenada a 3.500 años de cárcel, que evidentemente cuando lo condenan no los va a vivir, saben que la redención de la pena por hacer manualidades o lo que sea, pues va a ir en función de lo que haga durante ese periodo. Pues evidentemente va a tener que estar el máximo tiempo de cárcel
es decir, los 30 años. También se sabe cuando se le condena que no va a vivir los 3.500 años, ¿no? Que quizás esas personas sí merecerían vivirlos, porque hay que pensar en las víctimas, en las personas inocentes que han sido asesinadas, ¿no? Bueno, yo, en fin, siempre bajo el sentido común, y ya digo, con el respeto a la reinserción, al perdón y a todas las cuestiones que podamos hacer alegato a ellas o alegarlas, es preferible que una persona de estas esté custodiada donde debe de estar cumpliendo sus penas, que no potencialmente en la calle teniéndola que juzgar a lo mejor ya sin problemas con el nuevo código, no con el de Franco, porque están ahora además diciendo que se aplique el de la etapa de Franco tantas veces denostado, que pueda ser potencialmente otro asesino y tengamos que jugar probablemente, pero no vamos a devolver la vida a las personas que no la tienen ya. Ese es el problema. Bueno, de todas formas tendremos que esperar a saber esta sentencia unos meses, se nos ha acabado el tiempo, no podemos seguir con el debate. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos vamos mañana.